¿Cuánto le dan gracias al Señor por su inmensa misericordia? Amén. Yo le doy gracias al Señor por permitirme estar nuevamente en su casa de oración. Bueno, tuve una semana bastante complicada de salud, pero gracias a Dios podemos estar nuevamente en este lugar, adorando y sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor sea bendiciendo a cada hogar representado, mis hermanos. Amén. Que el Señor bendiga grandemente esta congregación, desde el más grande hasta el más pequeño, mis hermanos. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, en el día de hoy vamos a predicar el libro de Filipenses, capítulo 4, del versículo 1 al 9, mis hermanos. ¿Sea usted clamando en su asiento por mí, mis hermanos? Hemos tenido bastantes predicaciones sobre este hermoso libro de Filipenses, un libro que nos habla bastante del gozo del Señor, ¿cierto? Hemos aprendido bastante. La semana pasada estuvo predicando el pastor Dave, que lo estuve viendo yo por internet, ¿cierto? Así que el título del día de hoy, mis hermanos, es Los principios para la paz. Cuando haya encontrado el libro de Filipenses, capítulo 4, lo invito a ponerse de pie, mis hermanos, por reverencia al Señor. Aquellos que no puedan por tema de salud, no hay problema, mis hermanos. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tome su asiento, mis hermanos, mientras yo le doy gracias al Señor. Gracias, bendito Señor, por esta hermosa palabra. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Sé tú limpiando mi boca, mi lengua, Señor. Sé tú hablando a esta congregación, como también me estás hablando a mí en este día, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos a amar por sobre todas las cosas tu palabra, Señor, que es la verdad. Bendice esta congregación, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para estar atento a tu santa palabra, Señor. Señor, te damos muchas gracias y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, bendito Dios. Muchas gracias, bendito Padre, con esa hermosa bendición que viene del cielo, que es la del Padre y la del Hijo y la del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Entonces, mis hermanos, tenemos un gran mensaje en el día de hoy, ¿cierto? Que vamos a ir desglosando a través de la lectura expositiva de la palabra de Dios.
Este sermón, mis hermanos, ya es el 10º de la serie del libro de Filipenses. Ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y para la iglesia, ¿cierto? Como dijimos, este hermoso libro nos habla sobre el gozo de Dios y también nos indica de que debemos estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen construida su casa en la roca que es Cristo? Amén. Dice la palabra de Dios que no debemos construir nuestra casa en la arena, ¿cierto? Sino que en la roca que es Cristo Jesús. Como ya hemos visto a través de la serie de este libro, se habla mucho sobre el tema de la unidad de la iglesia, mis hermanos. La armonía de la iglesia es un constante en esta carta. Y en esta sección reaparece con instrucciones pastorales más específicas. Las exhortaciones a avanzar y a llenarse de la alegría que viene de Dios también se retoman. Lo mismo que la referencia a la generosidad de los filipenses para con el apóstol Pablo. En el sermón del día de hoy leeremos que Dios nos exhorta a través de su palabra a estar firmes en el Señor, a tener confianza en nuestro gran Dios, de que si estamos en Cristo tenemos la vida eterna, mis hermanos. Así como el ejemplo de los colaboradores del apóstol Pablo y el ejemplo del hermano Clemente. Nuestro Señor nos exhorta a no estar afanados, sino presentar nuestras peticiones delante del trono de la gracia de nuestro Dios. Y dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. El objetivo de este sermón en el día de hoy, mis hermanos, es que la iglesia, o sea, esta congregación, debe regocijarse en el Señor siempre. No importa lo alto ni lo bajo, sino que siempre tenemos que estar gozosos en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Debemos tener nuestra seguridad en Dios. Nuestra salvación está en Dios, mis hermanos. No importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa lo que estemos viviendo como congregación, mis hermanos, pero debemos estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Dentro del desarrollo, mis hermanos, el primer punto que he desarrollado es la exhortación a la armonía dentro de la iglesia. Y eso nosotros lo encontramos dentro de los versículos del 1 hasta el versículo 3, 4. La intención pastoral que sigue en esta próxima sección está muy clara. Debemos tener presente que las cartas a las iglesias se leían en público, mis hermanos. Acá hay una exhortación a toda la congregación de Filipenses que escuchará la lectura de la carta, como a dos hermanas de la iglesia que están distanciadas por un problema de rivalidad y a un hermano que tiene una posición de liderazgo pastoral de la iglesia de Filipos. ¿Cuántas veces sucede esto en estos tiempos, mis hermanos? ¿Cuántas veces la iglesia está pasando procesos de rivalidad? ¿Cuántos dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy menonita? Hermanos, la iglesia es de Cristo Jesús. Hay muchos hombres, pero la iglesia debe entender que la iglesia es de Cristo Jesús. La iglesia no debe estar dividida, mis hermanos, debe estar unida en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos dicen que la iglesia de Dios debe estar unida? ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? No porque hayan diferencias doctrinales que son secundarias, mis hermanos, la iglesia va a estar dividida, sino que nuestra fe debe estar en Cristo Jesús. Amén. Además, el vocabulario del versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El vocabulario del verso 3 y lo que parece una referencia casual aclaratoria encierran una gran gama de significados particularmente importantes en nuestra época. Para la exhortación, Pablo
adopta un tono de súplica y de ruego que se reitera, ya que el verbo se repite para cada una de las dos personas nombradas. Cuando leemos el versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pide a estas dos mujeres evidentemente destacadas que se pongan de acuerdo en el Señor. No hay ninguna indicación de que la diferencia entre estas dos hermanas tuviese que ver con los falsos maestros contra los cuales Pablo advierte en los capítulos anteriores, como predicó hace 2 semanas nuestro hermano, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que se estaba metiendo mucho en la doctrina de los judaizantes, que estaban volviendo la ley. Pero la iglesia debe confiar que la salvación es por gracia en Cristo Jesús, mis hermanos. Los judíos tenían 613 mandamientos, mis hermanos. Si tú cumplías 612 mandamientos y fallabas en uno, no eras salvo. La ley es un ayo que nos guía y nos muestra a Cristo, mis hermanos. Nadie ha podido cumplir jamás la ley. Por eso que la salvación es por gracia en Cristo Jesús. La salvación no depende por tus obras, mis hermanos. La salvación depende por los méritos de Cristo que pagó en la cruz del Calvario. La oración que sigue no es de fácil traducción, ya que el vocativo al cual se incluye en el ruego, a ti también, puede traducirse como aquí fiel compañero. Evidentemente se trataba de una persona que tenía una responsabilidad pastoral y a quien Pablo podía pedir que ayude como mediador entre las mencionadas hermanas. Mis hermanos, Dios no quiere que exista desunión en la iglesia. ¿Cómo puedes tú orar si estás enojada con tu hermana o con tu hermano? Hermano, Dios no escucha tu oración si tú no estás reconciliado. Tenemos que estar reconciliados como Cristo nos perdonó a nosotros, así nosotros también debemos perdonar. No solo a nuestros hermanos, sino también a nuestras familias, a nuestros amigos. Si nosotros leemos el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15, los invito, mis hermanos. Aquí hay una enseñanza muy importante del Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, mis hermanos. En esos tiempos, ¿ustedes sabían cómo eran considerados los publicanos, mis hermanos? O sea, eran considerados lo peor. Entonces, mis hermanos, si no nos arrepentimos, si no nos pedimos perdón, estamos mal. Dios no va a escuchar nuestra oración. Dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo está en este lugar en este momento, mis hermanos? Amén. Yo lo creo, mis hermanos. Yo creo que el Señor está en este lugar porque su palabra es verdad y lo está diciendo. Habemos más de 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, mis hermanos. Siempre tenemos que perdonar. Siempre tenemos que vivir en perdón, mis hermanos. Si nosotros no nos perdonamos, Cristo no nos va a perdonar. Y la palabra de Dios dice que debemos ser imitadores de Cristo. ¿Cuánto queremos parecernos al Señor un poquito, más o menos? ¿O queremos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús? Pablo ofrece una frase aclaratoria sobre las hermanas Evodia y Síntique, recordando el hecho de que habían colaborado tanto con él como con uno de sus ayudantes llamado Clemente.
El verbo que describe la acción de estas mujeres en griego es sunatleo. Y Pablo lo usa solo en esta epístola y en el capítulo 1, versículo 27. Dice que lucharon junto conmigo, traduce algo de la fuerza del verbo, que hace referencia a una lucha penosa, a muerte, como la de los gladiadores en el Coliseo romano. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, mis hermanos, estas dos hermanas eran personas que habían combatido juntamente con el apóstol Pablo, al igual que los soldados en los coliseos romanos. Pero había un problema, había una diferencia entre ellas. Pero el apóstol Pablo, a través de esta carta, ¿qué es lo que está buscando? Que estas hermanas se reconcilien. La iglesia no puede estar dividida, mis hermanos. Dice la Biblia que seremos conocidos por una sola cosa, porque seremos uno en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, en el capítulo 1, versículo 27, el verbo se refiere a toda la iglesia de Filipo que ha permanecido firme y solidaria ante las persecuciones. El uso del mismo verbo en este pasaje para referirse a la labor de Evodia y Síntique, que muestra el aprecio especial de Pablo por la labor que cumplieron estas mujeres de Dios. Tanto es así que usa un término mucho más vigoroso que el que usa para referirse al hermano Clemente. La mención de las dos hermanas lleva a Pablo a pensar en otros trabajadores a su lado como Clemente y varios más que deja sin nombrar en el versículo 2, pero para los cuales utiliza un comentario muy elocuente. El apóstol Pablo dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, mis hermanos, el apóstol Pablo conocía muy bien a estas hermanas. El apóstol Pablo conocía su testimonio, conocía las evidencias de que ellas habían sido salvadas por Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos antecedentes de esta imagen del libro de la vida como manera de referirse a la relación con Dios, sobre la salvación y la vida eterna. Jesús usa una expresión paralela en sus instrucciones misioneras específicas, donde exhorta a sus apóstoles o enviados a regocijarse por el hecho fundamental de su relación con Dios y Cristo más que por sus victorias en una misión. Si leemos Lucas capítulo 10, versículo 17, para que entiendan el contexto, por qué Cristo dice esto, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero ¿quién le dice Jesús? Pero no os regocijes de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos pueden tener la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida, mis hermanos? ¿Cuántos creen que han sido salvos por el Señor Jesucristo? ¿Hay pocos salvos aquí, hermano? ¿Cuántos han sido salvados por Jesucristo, mis hermanos? Amén. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la seguridad de la salvación. No podemos tener miedo sobre eso. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Por qué? Dios quiere que su iglesia confíe plenamente que ha sido rescatado por Él. Estas mujeres habían desempeñado un papel tan importante en el comienzo de la obra de Filipos. Era urgente que superaran sus diferencias y alcanzaran entre sí la misma armonía que debía caracterizar a toda la iglesia de Cristo. Si los mayores, los líderes de la iglesia no dan ejemplo de reconciliación, mis hermanos, de armonía, de unanimidad, mal pueden esperar que haya paz entre los hermanos nuevos o aquellos que vienen recién conociendo al Señor. Muchas veces estas personas son piedras de tropiezos para aquellos que están conociendo al Señor. Muchas veces uno ve actitudes medias extrañas en donde yo he escuchado cientos de casos de gente del mundo que dicen,
Yo no voy a la iglesia porque la hermana nunca me saludó, porque la hermana me miró feo. Eso, hermano, como hermano en Cristo, eso está muy mal. Muy feo que hay hermanos que hagan eso. Lamentablemente esto se da mucho. Eso refleja que no ha habido un nuevo nacimiento, mis hermanos. Pero también no es excusa para no buscar a Dios. Pero sí, Dios nos va a pedir cuenta de todas nuestras acciones, mis hermanos. Porque si una persona no conoce la doctrina de la palabra de Dios y viene recién llegando a la iglesia y tú le haces un desaire, esa persona quizás nunca más venga a la iglesia. Sabemos que la salvación está en Dios, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz en las tinieblas, ¿cierto? Tenemos que ser ejemplo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, la experiencia y la historia de la iglesia nos ha mostrado que inclusive grandes siervos de Dios pueden llegar a desacuerdos y se dividen las congregaciones enteras. No seamos piedra de tropiezo para la familia de la fe. Deja tu orgullo y reconcíliate con tu hermano en Cristo. Mis hermanos, yo creo que Latinoamérica se destaca por la desunión. De mi país, donde vengo yo, Chile, un hermano se enojó con el pastor, abre otra iglesia. Después se enojó este con este, abre otra iglesia. Hermano, eso es un desorden. Eso no está bien. Porque la iglesia de Cristo no puede estar desunido. Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La iglesia de Cristo es universal. Las denominaciones no importan, mis hermanos, pero Cristo viene por solamente una iglesia. Y esa iglesia está en los 5 continentes. ¿Por qué el apóstol Pablo sabe que el nombre de sus hermanas están en el libro de la vida? Porque la palabra de Dios dice que hay evidencia, mis hermanos, del Hijo de Dios que ha sido salvado por Cristo Jesús. Además existen frutos que son dignos de arrepentimiento. Además, la palabra del Señor dice que sus hijos fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Si nosotros leemos Hechos capítulo 3, versículo 19, ¿qué nos dice su palabra? Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, mis hermanos, en los hijos de Dios tiene que haber arrepentimiento y tenemos que convertirnos a Cristo. Eso es la primera orden que nos demanda el Señor, ¿cierto? Así predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos. Si yo no me arrepiento, ¿yo puedo ser salvo? Claramente no, ¿cierto? En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice su palabra? Serás salvo. ¿Cuántos han confiado aquí? ¿Cuántos han confesado que Jesucristo es su Señor y su Salvador? Entonces, hermano, eres salvo. Si tú te arrepentiste, te convertiste, confesaste a Cristo como tu Señor, tú eres salvo. Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. O sea, el que es salvo persevera en la doctrina de la gracia de Dios, mis hermanos. Aquel que no es salvo nunca ha perseverado. En Mateo 7:16, ¿qué nos dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que
me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Un árbol malo no va a dar buenos frutos. Un árbol bueno no va a dar malos frutos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que igual lo hemos enseñado muchas veces. Si yo digo ser de Cristo y no guardo la palabra de Dios, yo no soy de Cristo. Lo predicábamos hace unos meses, el libro de Santiago. La fe sin obra es muerta. Dice presentarte al Señor con acción de gracias. Acción de gracias. Tus acciones tienen que reflejar que tú amas a Dios. Si me amas, guarda mi palabra, mi mandamiento, dice el Señor Jesucristo. Si tú dices que amas al Señor y no guardas la palabra de Dios, tú eres un mentiroso, mis hermanos. No estoy diciendo lo que yo opino, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque mi opinión no vale nada, mis hermanos. Por eso es importante que su iglesia lea la palabra de Dios. En Juan 10:27 lo deja mucho más claro el Señor Jesucristo. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que la palabra de Dios es muy clara? Si somos ovejas de Cristo, nosotros vamos a oír su voz, porque nosotros lo conocemos y lo vamos a seguir. Y dice que nos da vida eterna. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres una oveja de Dios, hermano, confía en que tú estás en los brazos del Señor. El Señor me dice en este día que confíes en que Él te ha salvado, mis hermanos. Lamentablemente muchos hermanos tienen miedo sobre esto. Yo escuché hace un tiempo atrás un testimonio del abuelo de un hermano allá en Chile, que estaba a punto de morir este hermano. Tuvo 30 años en el Evangelio de Cristo y ya estaba desahuciado, le quedaban unos días de vida. Y él le dijo a su nieto, que su nieto también era cristiano, le dijo, hijo, ¿sabe qué? Estoy asustado, mi hijo. ¿Qué puedo hacer? No sé si soy salvo. En 30 años, mis hermanos, él no comprendió que había sido salvo por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque lamentablemente a veces en la iglesia no se predica la palabra de Dios. Y él le dijo que oró por él y le dijo, abuelo, tú eres salvo. Confía en el Señor, Él te va a recibir. Y ese hermano murió feliz en los brazos del Señor. Pero tuvo que confiar en los últimos días de su vida, mis hermanos. Vivamos con el gozo del Señor. Vivamos confiados en el Señor. Si nosotros leemos este capítulo, el Señor nos dice, regocijaos en el Señor. Confía en el Señor. Mi hermano, si tú no tienes plena confianza de que eres salvo, te invito a confiar en Dios. Porque si la salvación dependiera de nosotros, ya la hubiéramos perdido. Y recuerda que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, tú eres salvo por gracia. Entiéndelo, tú eres salvo por gracia, no por obras. No, esto no es, la tomo, la dejo, la tomo, la dejo. Hermano, si tú fuiste escogido, Dios ya te salvó. Vive y camina feliz y regocijados en los brazos del Señor. Ten el gozo del Señor en tu vida, mis hermanos. Nos vamos al segundo punto de este sermón, mis hermanos. Este segundo punto lo titulé Exhortación a cultivar la bondad de la iglesia. Si nosotros leemos Filipenses capítulo 4, versículo 4, ¿qué nos dice? Regocijaos en el Señor siempre. Lo que estábamos justamente hablando, esto
se enlaza. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Sinónimo de estar afanado es estar preocupado, estar con ansiedad. O sea, es no confiar en Dios, mis hermanos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oíste y viste en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Disculpen, hermano. En este punto vemos una invitación al regocijo en los mismos términos que ya hemos visto en el capítulo 3. Regocijaos en el Señor. Se trata de una alegría que tiene una raíz profunda porque proviene de la relación con Cristo Jesús. Y en ese sentido no depende solo de las circunstancias favorables. Por ejemplo, hay gente que solo se alegra cuando recibe regalos materiales. Oh, me regalaron un auto, está súper feliz. Pero cuando está sin dinero, está por el suelo. Oh, tengo un nuevo celular. Oh, tengo un nuevo zapato. Hermano, nuestro gozo no puede depender del materialismo. Nuestro gozo debe depender del Señor Jesucristo. Amén. Nótese el énfasis renovado con el uso de la palabra siempre y la reiteración explícita. Otra vez lo digo. Versículo 4, frase que en griego está en futuro como si dijese, le he dicho y se lo voy a volver a decir. O sea, hermano, el apóstol Pablo repetía mucho esto. Cuando uno empieza a comparar las cartas del apóstol Pablo, usted va a encontrar muchas similitudes. Porque nosotros es necesario que siempre nos digan, nos repitan una y otra vez la palabra de Dios. Es tanto, hermano, que tenemos 4 evangelios. Los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan. O sea, el Señor nos recalca una y otra vez la palabra de Dios. Es porque somos a veces olvidadizos. En la siguiente sección, al dar testimonio de su propia actitud, Pablo muestra un ejemplo de lo que quiere decir. Junto con el regocijo debe haber una forma de ser semejante a la de nuestro Señor Jesucristo que sea reconocida por los demás seres humanos. En el versículo 5 encontramos la palabra gentileza o sinónimo de amabilidad que en griego se traduce como epieikes. Variante de la palabra se traduce como ternura en referencia a nuestro Señor Jesucristo. La palabra tiene además el sentido de paciencia y también el de comprensión para con la situación de los demás y misericordia al juzgarlos. Muchas veces, mis hermanos, nosotros en las iglesias somos buenos para juzgar, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que restaurar al hermano en el espíritu, pero no juzgarlo para que se aparte del Señor, sino que traerlo nuevamente a los pies de Cristo. La frase cuando dice todos los hombres indica que no se trata de una amabilidad en las relaciones dentro de la comunidad cristiana solamente, sino también en el mundo en general donde convivimos. Se trata entonces de una actitud, una manera de tratar a los extraños que lleguen a ganarse su respeto. El versículo 5 también dice que el Señor está cerca. ¿Cuántos creen que el Señor está cerca? ¿Cuántos creen que la venida del Señor está cerca? Amén, ¿cierto? Lo creemos. Sabemos que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Que el Señor no encuentre haciendo así, mis hermanos. Es una frase relativa al tiempo en sentido escatológico, afirmando que se acerca el día del Señor. La visión de un Dios que tiene la última palabra y que defenderá a los suyos es un incentivo para cultivar la amabilidad pese a las dificultades. Cristo pelea por nosotros, mis hermanos.
¿cierto? Él está sosteniendo nuestras vidas. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. El Señor nos ayude, hermano, a confiar en Él, a no estar afanados. Muchas veces nosotros estamos afanados en una u otra cosa. A veces tenemos tantas preocupaciones y nos damos cuenta que no confiamos en el Señor. La ansiedad, la depresión, eso viene por no confiar en Cristo Jesús, mis hermanos. Que Dios nos ayude a confiar en Él. Amén. Entonces, la estructura de las líneas que siguen puede ser vista a través del concepto de la paz. Primero, como una actitud que abandona las preocupaciones del creyente y coloca la plena confianza en Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego, como una bendición y una promesa que viene de Dios. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Finalmente, como una afirmación en cuanto a Dios mismo. Pablo exhorta contra la tendencia tan humana de afanarse o preocuparse demasiado. Por nada estéis afanosos, lo cual nos recuerda exhortaciones de Jesús en el libro de Mateo 6:25. Si me ayuda mi hermano arriba. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25? Y versículo 26 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Ustedes no valen mucho más que ella, mis hermanos? Mucho más que ella valemos. Tanto es el valor que Dios tiene aprecio por sus hijos, que Dios se hizo hombre. Se humilló haciéndose hombre. Y fue humillado por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Él fue nuestra expiación. Él fue nuestra propiciación en la cruz, mis hermanos. Y solamente por misericordia, porque no lo merecíamos. ¿A quién tiene motivos de ansiedad? Este imperativo puede parecer imposible de obedecer. Pero notemos que la solución no es un quietísimo artificial, sino una oración intensa que disipa la ansiedad. En el griego hay 4 términos que aparecen en el siguiente orden. Proseuse, que se refiere a la oración en sentido general. Desis indica un ruego con fuerte sentido de la necesidad del creyente. Eucaristía, es decir, acción de gracia o una expresión del cristiano de gratitud hacia Dios. Y hay tema, que sería una petición muy específica. Tal es la riqueza de la oración que el propio apóstol Pablo practicaba y que puede servirnos como una guía para crecer en ejercicio. La promesa es que en respuesta a la oración se puede recibir la paz de Dios. Una paz que se experimenta aunque no se alcance a entender, que toca la cabeza y el corazón. Me recuerda, mis hermanos, el apóstol Pablo escribiendo este mismo libro que estaba, ¿dónde? Encarcelado. Y miren los consejos que le daba el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Estando preso, detenido por causa del evangelio, él le da esta enseñanza de no estar afanados, de no estar ansiosos, de no estar preocupados, sino de confiar plenamente en nuestro Señor. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Y dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, mis hermanos. Esa es nuestra plena confianza. Confiemos que Él estará todos los días de nuestra vida con nosotros, mis hermanos. Porque dijo que enviaría a su Consolador, enviaría al Espíritu Santo. Y Él estará siempre con nosotros, mis hermanos.
En el versículo 7 el término guardará proviene del vocabulario militar y se refiere a la actividad de los centinelas que cuidaban la tranquilidad de la ciudad, con cuya actividad los filipenses estarían muy familiarizados. ¿No recuerda pasajes del Antiguo Testamento como Isaías 26:3? Como todo don de Dios es operativo por medio de su Hijo en Cristo Jesús. Si nosotros leemos el libro de Isaías 26, versículo 3, 4, ¿qué nos dice ahí su palabra? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cuántos pueden decirle eso al Señor? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo confío en ti? Que Dios nos ayude a confiar en Él, mis hermanos. Si te das cuenta a través de toda la Escritura, el Señor siempre te repite una y otra vez, confía, 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 confía en Él. Amén. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo estaría entonces señalando el mínimo que era de esperarse y sobre el cual habría que agregarlo específicamente cristiano. Es importante que leamos este versículo a la luz del contexto en el versículo 9 y de toda la epístola de Filipenses. Se trata de un discurso puesto en forma positiva y que abarca un horizonte inmenso. Es una invitación a llenar la mente y el corazón con toda manifestación de virtud. La fuerza de la enseñanza se nota en la reiteración de la palabra todo, que se repite frente a cada una de las virtudes que se enuncian. Lo verdadero por contraste con lo irreal, o lo falso por lo honorable, por contraste con lo vulgar. Pablo generalmente usa lo justo en griego, que es dikaios, en un sentido especial, pero aquí sería lo correcto. Lo puro se refiere al campo de las motivaciones, aunque a veces se usa en relación con la pureza sexual. Lo amable en griego es prosfiles, que no aparece en las listas comunes, siendo este el único lugar del Nuevo Testamento donde se menciona. Y lo de buen nombre, en el sentido de una buena reputación del creyente. Pablo ha sido selectivo al escoger lo que presenta en su lista. Y termina resumiendo para incluir todo aquello en lo que hay virtud, en griego que es arete, o que es merecedor de alabanza o aprobación divina. Más adelante, en este mismo libro, dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y que todo lo podemos en Él. Solo no podemos hacer nada, pero en Cristo lo podemos hacer, mis hermanos. Reconocer lo bueno donde quiera que se manifieste y procurar llenar la vida de lo positivo, minimizando lo negativo, es una de las señales de madurez y plenitud espiritual y humana. Es el mejor antídoto contra los temores y contra el resentimiento humano. Este es el tono que domina la epístola. Recordamos que aunque otros predicaban con la intención de hacerlo sufrir, Pablo se olvida de esta intención y se alegra de que el nombre de Cristo sea anunciado. Aunque su vida parece estar pendiente de un hilo, ¿cierto? Porque estaba en la cárcel, Pablo se alegra con la buena memoria de sus hermanos en la iglesia de Filipos. Aunque ha perdido todo lo que le daba grandeza desde el punto de vista humano, se entusiasma con lo que ha ganado, que es el tesoro del conocimiento de Cristo. Como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Todo, mis hermanos, él lo tenía por basura por el evangelio de Cristo. Por ello es natural que complete este párrafo llamando una vez más la atención hacia sí mismo y proponiéndose como ejemplo, como lo dice Filipenses 4:9. Los filipenses habían aprendido enseñanza, habían recibido el depósito de la fe, habían oído el anuncio del evangelio y habían visto todo ello encarnado en Pablo. Si leemos Filipenses 4:9, ¿qué nos dice? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. En este sentido, el ejemplo de Pablo es un contraste con aquellos maestros a quienes criticaban a Jesús, porque ellos dicen y no hacían, que eran los fariseos y los escribas. Por ejemplo, si leemos Mateo 23, versículos 2 al 3, ¿qué nos dice? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay una gran diferencia entre los fariseos que predicaban pero no hacían, y como decía el Señor que eran, el Señor les decía a ellos, vuestro padre es el diablo. Uno cuando lee la Escritura, eso lo dice el Señor Jesucristo. Vuestro padre es el diablo. Porque ellos hablaban, pero con sus acciones negaban todo lo que predicaban. Pero aquí el apóstol Pablo predicaba y hacía lo que predicaba. El pensamiento de este párrafo culmina con una bendición que es una promesa apropiada. Dice el versículo 9, el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Como conclusión, mis hermanos, no olvidemos lo que Dios en su palabra nos enseñó en el día de hoy. Leámoslos todos juntos, Filipenses 4, del 6 al 9. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con ustedes, mis hermanos. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra del Señor? Los invito a ponerse de pie, mis hermanos, y le damos gracias, Señor, por su hermosa palabra. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa palabra. Ayúdanos, Señor, a no estar afanados. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada, Señor, nos separa de tu amor. Sea usted, Señor amado, uniendo esta iglesia. Que nos perdonemos, Señor, siempre, como decía tu palabra. ¿Cuántas veces debemos perdonar, Señor? Siempre, 70 veces 7, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a perdonar, porque tú nos perdonaste siendo viles pecadores, bendito Dios. Tú nos hiciste nueva criatura en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos a predicar con nuestro ejemplo también, Señor. Ayúdanos a ser luz en tinieblas. Ayúdanos a ser la sal de esta tierra, bendito Señor. Pero también ayúdanos a anunciar tu palabra a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra esposa, esposo, hijo, a todos, Señor, porque los que no te tienen a ti, bendito Señor, están bajo tu ira, bendito Dios. Tu palabra dice que el que no cree en ti ya ha sido condenado, Señor. Ten misericordia de nuestras familias, Señor. Sabemos que la salvación es un don de parte tuya, Dios. Y tú eres misericordioso, Señor, pero tú tienes misericordia del que tú quieres tener misericordia, Señor. Te pedimos, bendito Señor, por esta congregación, que sigan llegando más almas a este arca, bendito Señor, porque sabemos que tu venida está pronta, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a perseverar en la doctrina de la gracia, bendito Dios. Ayúdanos a confesarte a ti, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos todos los días de nuestros pecados, bendito Señor. Que muchas veces nuestro arrepentimiento es tan superficial, bendito Dios. Ayúdanos a tener un nuevo nacimiento, aquellos que no han nacido de nuevo, Señor. Te lo pedimos por tu misericordia, bendito Dios del universo. Sabemos que tú eres el único que le da vida, Señor, al muerto. Tú eres el único que quita las vendas de nuestros ojos, Señor.
Muchas gracias por esta palabra, Señor. Únenos en un solo cuerpo como es Cristo Jesús. Y te pedimos esa hermosa bendición que viene Bendito del Dios. Padre, y la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Oh, santo eres, Señor. Santo eres tú, Señor. Amén. Santo eres, Señor. Vamos a